Ese es el ejercicio de septiembre de 2017, problema 1. Nos dice, un sistema de bombeo está formado por dos bombas idénticas acopladas en paralelo y eleva un caudal de 35 litros por segundo. Es el caudal global de la instalación. Entre dos depósitos de grandes dimensiones. El depósito inferior está abierto a la atmósfera y el superior está cerrado y contiene una presión absoluta en el aire de 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Las tuberías de aspiración e impulsión tienen el mismo diámetro, que son 12 centímetros, con longitudes de 4 y 30 metros respectivamente. En ambas se supondrá un coeficiente de fricción de 0,02. Y la altura entre la superficie libre del depósito, de los depósitos, es decir, la altura geométrica, es 25 metros. La suma de coeficientes de pérdida K total se supondrá igual a 2,4. Este valor incluye la pérdida de energía cinética del chorro de salida en el depósito superior, como siempre. Las bombas giran a una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. El diámetro del rodete en la sección de salida, este solamente es el diámetro del rodete del 2, 340 milímetros y anchura de los árabes, ¿de acuerdo? En la sección de salida del rodete. Y dice que en este caso el diseño de las bombas garantiza que la velocidad meridiana sea uniforme en el rodete. Esto es una cosa especial, bien, es algo característico de este ejercicio concreto, y es que la velocidad meridiana es la misma a la entrada y salida del rodete, nada más. El agua entra en el rodete radialmente, es decir, sin componente azimutal de velocidad, y los rendimientos hidráulico y volumétrico son 0,75 y 0,9. Nos dan el coeficiente de disminución de trabajo, que es 0,8, y la presión ambiental, que es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Nos pide, primero, la altura manométrica que proporciona cada una de las bombas en la instalación. Con lo cual, vale, estos son todos los datos que nos han dado, ¿de acuerdo? Nos hemos agrupado ahí. Y vamos a montar primero con los datos que tenemos, vamos a montar la altura resistente de instalación, ¿vale? Recordad que en este caso, además de la diferencia, esto ya lo hemos realizado en otros ejercicios y lo que tenéis que contabilizar. Mirad, cuando los dos depósitos están abiertos a la atmósfera, tenemos solamente la altura geométrica, la diferencia de cotas entre los depósitos y las pérdidas que ocurren en la conducción. ¿De acuerdo? Tanto en la aspiración como en la impulsión. Cuando además tenemos uno de los depósitos presurizados, tenemos una componente más y es la diferencia de presiones que existe entre ambos depósitos, que sería la del depósito superior, que ellos han denominado P0, y la del depósito inferior, que como está abierto a la atmósfera, sería simplemente en este caso la presión atmosférica. Las pérdidas, ya veis que las hemos puesto aquí como 8 caudal al cuadrado partido pi cuadrado g diámetro a la cuarta. Aquí hemos integrado en la misma expresión las longitudes de los tramos de aspiración e impulsión, el sumatorio de K que ya nos habían dado, más la entrada al depósito superior. Como todos estos datos los teníamos, era simplemente sustituir, es decir, la P0 era 2,5, la presión ambiental era 1, ya sabéis que como estaba en kilogramos partido centímetro cuadrado, utilizo el factor de conversión. La altura geométrica eran 25 metros y después teníamos el caudal, el caudal era 0,035, el diámetro eran 12 centímetros, el coeficiente de fricción 0,02, las longitudes de ambos tramos 4 y 30 y el sumatorio de K y el 1. Con lo cual operando lo hemos calculado, mirad, en este caso, como lo que nos pedía era la altura manométrica que proporciona cada bomba, y recordar que el grupo de bombeo era en paralelo, eso significaba que la altura manométrica de la 1 era igual a la altura manométrica de la 2, y eso era igual a la altura resistente de instalación. Con lo cual he averiguado el valor de la altura resistente de instalación para ese caudal concreto, ¿de acuerdo? Para el caudal de 0,035.
y eso me da 44,4257 metros. Eso sería, por tanto, repito, la altura manométrica que suministraría cada una de las bombas y que corresponde con el total, el neto de la instalación. B. Ángulo de las alaves en la sección de salida del rodete. En la sección de salida del rodete. Mirad, hemos planteado la salida del rodete teórica, donde hemos calculado primero la velocidad de arrastre, que era la velocidad angular, que eran 1500, y el diámetro de salida que nos habían dado, que era 0,34. Eso nos da 2,67. Mirad, aquí he calculado el caudal del rodete, que sería el caudal impulsado para el día de rendimiento volumétrico, y aquí es donde tenéis que tener un poco de precaución. Mirad, el caudal que nosotros hemos impuesto antes, el caudal que ellos nos daban, caudal que había un dato, que era de 35 litros por segundo. Perdonad. Eso era el caudal total de instalación. Si las dos bombas son idénticas, evidentemente el caudal se reparte por igual entre cada una de ellas. Con lo cual, cuando tengamos que hacer cálculos sobre una de las bombas, ¿qué caudal utilizaremos? Pues la mitad del caudal de instalación. Eso, partido del rendimiento volumétrico, sería el caudal de rodete, y con el caudal de rodete, utilizando los valores de la sección de paso, podemos calcular la velocidad meridiana. ¿Vale? Ahí nos quedamos porque, mirad, de la salida del rodete hemos averiguado la velocidad meridiana y la velocidad de arrastre, pero no tenemos la velocidad azimutal, que es la que nos hace falta para averiguar el ángulo beta 2, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a la parte real, ¿de acuerdo? Como tenemos, mirad, como tenemos la altura manométrica y el rendimiento hidráulico, podemos averiguar la altura útil. Y con la altura útil podemos calcular la velocidad azimutal real. Sería esta de aquí, 21,7636. Bueno, pues digamos que ahora vamos a utilizar el cociente de velocidad de trabajo, pero al revés. Es decir, el cociente de velocidad de trabajo será velocidad azimutal real partido teórica, con lo cual ahora voy a calcular la teórica. La real partido 0,8, y eso me da 27,045. Bueno, pues ahora sí, me voy al triángulo en el que estamos y digo que la tangente, a utilizar el triángulo de siempre, ¿vale? El triángulo es este, y digo que la tangente beta 2 es la velocidad meridiana a partir de la diferencia entre la velocidad de arrastre y la velocidad azimutal. ¿Vale? Y me queda, planteo la tangente beta 2, velocidad meridiana a partir de velocidad de arrastre menos velocidad azimutal, y me queda un ángulo de 119 grados. ¿Vale? Mirad, os he querido plantear simplemente para que tuvierais, digamos que para que tuvierais más o menos claro, ¿de acuerdo? El cálculo os he querido plantear cómo sería el triángulo de velocidades, es decir, si beta 2, fijaros que es mayor que 90, el triángulo de velocidades sería así. Realmente el triángulo de velocidades sería este. Por tanto, la base del triángulo sería la velocidad de arrastre, hasta llegar a este punto donde se toma el triángulo rectángulo. Eso sería la velocidad azimutal. Fijaros que esto es fácil de comparar. La velocidad azimutal valía, la hemos calculado, 27,2045. Y la velocidad de arrastre, hemos calculado antes, la velocidad de arrastre valía 26,7.
27 y la otra 26, con lo cual eso significa que la velocidad azimutal es mayor que la velocidad de arrastre, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Con lo cual, habría una parte que ya teníamos calculada. Ellos nos preguntaban el ángulo de los alaves en la sección de salida del rodete, y eso era el ángulo beta 2 correspondiente de acuerdo al valor teórico, que es este de aquí. ¿Vale? Pero mirad, en el mismo cálculo también se resuelve el siguiente apartado. El siguiente apartado preguntaba la desviación angular del flujo a la salida del rodete. ¿De acuerdo? Con lo cual, resulta de acuerdo que si ahora esto lo calculo, pero con la velocidad azimutal real, ese mismo ángulo me queda un ángulo de 10,4472. Es decir, que existe una desviación angular de 108,55. ¿Vale? Digamos que es el triángulo de velocidades. El triángulo de velocidades teórico presentaba ese ángulo de 119, sería más o menos una cosa así. Es el triángulo que hemos hecho allí. Ahora el beta 2 real sería de 10,4472, es decir, el beta 2 real sería este de aquí. Ya, más o menos una cosa así. Porque la velocidad de arrastre es la misma. Y esto de aquí sería, por tanto, la desviación angular que hemos calculado. El incremento de beta 2. Entonces, el incremento de beta 2. ¿Vale? Por último, nos preguntaba el incremento de presión en el rodete y el grado de reacción si las pérdidas eólicas se reparten equitativamente al rodete, el difusor y la voluta. Vale, a ver, mirad, primero, planteamos la ecuación de acuerdo de la ecuación de Bernoulli entre la entrada y la salida del rodete, que es la misma que hemos planteado en el ejercicio anterior. Es decir, tenemos aquí los términos de presión de acuerdo a la entrada del rodete, los términos de presión a la salida del mismo, y aquí teníamos la altura útil, porque la añadíamos, se la sumaba, porque es la energía que el dispositivo añade al fluido, y después le quitamos las pérdidas que se producen en el rodete, ¿de acuerdo? Porque es energía que se pierde en esta porción del dispositivo, el rodete. Hemos quitado de nuevo las alturas, porque no se han indicado nada acerca de ello, con lo cual admitiremos que esas alturas son prácticamente las mismas. Y mirad, las pérdidas hidráulicas, igual que antes, son la diferencia entre la altura útil y la altura manométrica. Esos dos valores los teníamos, con lo cual los hemos restado y nos da 14,8086. Y, mirad, como las pérdidas en el rodete, en el difusor y en la voluta distribuidor es exactamente el mismo, son las mismas, eso significaría que las pérdidas en el rodete, o cualquiera de ellas, serían estas pérdidas que acabamos de calcular, pero dividido por 3. Hemos calculado las pérdidas totales, como tenemos estos elementos y tienen la misma cantidad de pérdidas, pues las pérdidas totales dividido por 3 serían las pérdidas que ocurren en el rodete. ¿Vale? Y las velocidades absolutas, como de costumbre, ¿de acuerdo? Mirar, la velocidad 1, recordad la entrada al rodete, no sé si hemos llegado a plantear el triángulo de entrada al rodete, no, aquí no se ha planteado. Pero bueno, recordad que como la entrada al rodete, la velocidad absoluta coincide con la velocidad meridiana, esa valía 0,9102, que además ya hemos dicho que era constante, ¿de acuerdo? Era constante a lo largo de todo el rodete, por eso realmente estamos utilizando la que hemos calculado en el 2, pero sería exactamente igual para el 1. Y la velocidad absoluta es en el triángulo de velocidades de salida, es la hipotenusa de la velocidad meridiana y la velocidad azimutal, con lo cual eso nos da 21,7826. Si finalmente aplicamos la ecuación de Bernoulli, que nos hemos dejado por aquí, esta ecuación de Bernoulli nos hemos dejado por aquí,
la planteamos en forma de que tengamos presión 2 menos presión 1, nos quedaría que presión 2 menos presión 1 sería igual a la altura útil, las pérdidas en el rodete y el término cinético. Con lo cual aquí tenemos la altura útil, las pérdidas en el rodete que hemos obtenido aquí y las velocidades, ¿de acuerdo? La velocidad de entrada eran 0,9102, la velocidad de salida 21,7826 y finalmente eso nos da 30,1567 metros. ¿Vale? Es verdad que aquí comento una cosa de esta apartadilla. Mirad, nos pedía el incremento de presión en el rodete. Eso es lo que hemos averiguado, que era, digamos, la parte importante. ¿Vale? Pero también nos preguntaba una cosa que ahora de momento os sonará chino porque no la hemos llegado a ver. Es decir, la verdad es que este mini apartadillo se me ha escapado de la teoría, de acuerdo, que hay un apartado de la teoría dedicado al grado de reacción, pero estará un poco más adelante. Nos pregunta por el grado de reacción, ¿vale? Por el grado de reacción. De todas formas, como era una cosa muy breve, muy elemental, ¿de acuerdo? La comento ya y de todas formas, luego posteriormente lo tendremos definido de acuerdo en la teoría. Mirad, el grado de reacción es esta expresión. Si observáis esta expresión, es esto de aquí, este término de aquí, mirad, todo este término de aquí, es la diferencia de presión relativa en el rodete, que es lo que acabamos de averiguar. Y el otro es la altura útil, con lo cual ya veis que lo que representa la reacción, de forma ya lo definiremos de forma concreta, ¿de acuerdo? Es que el grado de reacción de alguna forma mide, ¿de acuerdo? La porción de energía, ¿de acuerdo? Que la máquina, ¿de acuerdo? Proporciona al fluido y que se queda en forma de presión estática en el rodete. Eso sería 30,1567 partido de la altura útil, que era 59 tal, y eso nos da 0,5091. Es decir, digamos que lo que está interpretando el grado de reacción de alguna manera es que nos indica que de la energía total que la máquina, de acuerdo, proporciona al fluido, ¿de acuerdo? El 50, casi el 51%, esto sería casi el 51%, se nos queda en forma de un incremento de presión de acuerdo en el rodete. Eso es lo que mide de todas formas el grado de reacción. Repito, como la formúlica era muy sencilla, no me ha parecido que tuviéramos que dejar esto, simplemente luego en teoría lo veremos en un apartadillo teórico y ya está. ¿Vale? Vale, vamos con lo siguiente.